Llegó la hora de las noticias del misterio y vamos a ver qué es lo que hoy nos trae Javier. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Víctor. Encantado de estar aquí otra semana más. Pues bien, aquí estamos. Seguimos bien, que es lo importante hoy en día. Eso es, y que no falte la salud, desde luego, Javier. Bueno, pues Javier, ¿cuáles serían esas noticias de las que nos vas a hablar hoy? Sí, mira, vamos a hablar un poquito del programa Artemisa que ha presentado la NASA y en el que nos cuenta ciertos detalles, ¿no? de esa base que van a crear en el polo sur de la Luna. También voy a hablar por encima, que ya lo han hecho varios colegas del misterio y nosotros no podemos ser menos, de esos 15 años que hace que falleció Fernando Jiménez del Oso. También voy a hablar un poquito siempre sabes que me gusta traer algunas cositas sueltas sobre algunas predicciones y algunas profecías y todo este tipo de cosas. Pues en esta ocasión voy a hablar de un calendario turco que predijo toda esta pandemia del COVID-19 y algunas otras cosas. También voy a hablarte de unos restos que acaba de descubrir un estudio de Nature, unos restos de una antigua selva tropical que estaba cerca del Polo Sur. Excavando bajo el hielo han encontrado ciertas cosas muy interesantes. Y también voy a hablarte de los extraños sucesos que están ocurriendo durante la cuarentena y que la gente empieza a ver muchas cosas de diferentes tipos y índoles. Muy bien, bueno, pues ahora nos contarás esas cosas que está viendo la gente. Bueno, pues empezamos, si te parece, con la primera, con el programa Artemisa y esa misión que quieren hacer en el polo norte, en el polo sur, perdón, de la Luna. Cuéntanos, Javier. Pues sí, la NASA por fin ha presentado ese programa, ¿no? Artemisa, y ha dado detalles de ese plan para crear una primera base en el polo sur de la Luna que va a permitir una presencia sostenida en la superficie del satélite natural de la Tierra. En el desarrollo de este programa Artemisa está visto para poder regresar con astronautas a la Luna en 2024 y va a ser un complemento de la estación orbital lunar Gateway. Según se expone en este nuevo plan para la exploración y el desarrollo lunar sostenido de la NASA, el campo base Artemisa va a ser nuestro primer punto de apoyo sostenible en la frontera lunar. Inicialmente va a servir para estancias de 1 a 2 meses para aprender más sobre todo sobre la Luna y sobre el universo. Además, van a hacer que desarrollen nuevas tecnologías que vayan avanzando nuestras industrias nacionales, incluso descubrir nuevos recursos que van a ayudar a hacer crecer nuestra economía. En general, se podría decir que el campamento base va a demostrar la continuación del liderazgo de Estados Unidos en el espacio y la preparación para emprender esa primera misión de la humanidad para Marte. Esta misión de Artemis Base Camp, que es como ellos lo han llamado, ¿no? El campo base de Artemisa, digamos que podría constar de unos 3 elementos principales, que serían el vehículo LTV, que será el que pueda transportar tripulación alrededor del sitio, una plataforma de movilidad habitable para viajes de larga duración que sean lejos de esa base y el hábitat de una superficie fundacional, que lo que va a permitir son estancias cortas de tiempo para hasta 4 tripulantes en el polo sur lunar. Todo esto va a estar combinado con una infraestructura de soporte agregada con el tiempo, que serán cosas, imagino, como comunicaciones, energía, protección contra la radiación, una plataforma de aterrizaje, eliminación de desechos y almacenamiento. La movilidad parece ser que es una parte muy importante de este campo base de Artemisa, según destacó la NASA en este plan. Ese vehículo, el LTV y la plataforma habitable de movilidad van a permitir la exploración y el desarrollo a largo plazo de la Luna. Y es que hay que recordar que además de su tamaño, la geografía del satélite parece ser que para la NASA es bastante compleja y sus recursos son bastante dispersos. Se van a necesitar sistemas de movilidad robustos para explorar y desarrollar la Luna, como estamos comentando. La verdad es que todo esto va a servir también para Marte, ¿no? Por eso esa plataforma habitable de movilidad sería un elemento particularmente importante, ya que se va a necesitar un tipo de vehículo similar para explorar el planeta rojo. La plataforma de movilidad habitable será llevada a la superficie lunar para expandir el alcance de las exploraciones lunares en decenas de kilómetros y la duración de estas misiones en la superficie podrá extenderse desde un inicio que será de unos 7 días. Se tiene pensado que cuando lleguen todas estas mejoras sea de entre 30 y 45 días. Y sobre todo, recalco, permitiendo que posibles misiones análogas de la superficie de Marte a la superficie lunar. Es decir, que cuando tengamos que hacer nuestras futuras misiones a Marte sea saliendo desde la Luna y no desde nuestro planeta. Así que esto es una parte del informe, pero parece ser que van a seguir desvelando más información de cosas que van a intentar, digamos, montar en la Luna con vistas a ese próximo viaje al planeta rojo que seguramente te traeré, Víctor, y estaré muy contento de contar aquí en el programa.
Ahora en la siguiente noticia vas a hablar yo diría quizás que el padre del misterio, si no es en España solamente, que en España sí, es en cualquier país hispanohablante, porque podemos decir que es un hito en el mundo del misterio y uno de los grandes. Es el doctor Fernando Jiménez del Oso, que hace 15 años, el pasado mes de marzo, nos dejó para siempre. ¿Qué nos vas a hablar, Javier, de este magnífico divulgador? Pues sí, Víctor, como bien has dicho, yo también me uno ahí, ¿no? Y diría que para mí es uno de los mayores divulgadores del misterio, sobre todo en España, ahora que se han cumplido esos 15 años de su fallecimiento. Fernando Jiménez del Oso, que como deberíamos saber todos, fue doctor en psiquiatría ante todo, aunque le gustara mucho todo este mundo, ¿no? Y que es muy recordado por todos por fundar esa revista que a los que todos lo que nos gusta este mundillo hemos estado muy afines, que es la revista Más Allá. Además de ser pionero en el estudio de los ovnis alrededor de los años 70, que es cuando llegó a ser muy popular, incluso gracias a programas televisivos como La Puerta de Misterio o La España Mágica. El parapsicólogo falleció a los 63 años y hoy en día, o estos últimos días mejor, han sido muchos los espacios de televisión y radio que lo recuerdan, de la mano de muchos especialistas que comparten recuerdos muy cercanos con él, ¿no? Como Bruno Cardeñosa, Javier Sierra o incluso Juan José Benítez. Aunque los intereses de este peculiar doctor, ¿no?, de Jiménez del Oso apuntaban muy lejos, porque hay que decir que él, aparte de ser un apasionado de todo esto, de los ovnis y todo eso, tiene muchísimos documentales y muchísimos programas en los que él habla de cosas que también le gustaban muchísimo, como eran los enigmas de Egipto, la cultura inca o la isla de Pascua. El divulgador también prestaba atención a todos esos misterios más cercanos, y hay que decir que no en vano una de sus últimas apariciones públicas la hizo en Valderrobles, donde en 2003 participó en el Congreso en Matarraña Mágico junto a otros estudiosos como Fernando Sánchez Dragó. Algunos casos famosos que atrajeron el interés de este doctor son realmente conocidos y la gente, conforme los nombres, va a saber de qué estoy hablando. Por ejemplo, la presencia de un extraño ser en la llamada Casa del Duende de Zaragoza, en la calle de Gascón y Gotor, las grabaciones realizadas en Belchite en 1986, que sonaban esos sonidos de bombas espeluznantes y disparos, o casos como la desaparición de un rebaño de ovejas en Celadas. Jiménez del Oso además escribió varios libros y centenares de artículos y fue director de enciclopedias y colecciones como La Puerta de Misterio, que hablaba sobre magia, espiritismo, ciencias ocultas, adivinación, y además también fue uno de los pioneros en el estudio de fenómenos extraterrestres y platillos volantes, como te he comentado al principio. Que hay que decir que esto le fascinaba desde niño y por eso dedicó varios libros. También tuvo una fructífera carrera audiovisual en la que destaca su larga colaboración con Narciso Ibáñez Serrador, Chicho Ibáñez Serrador, para que la gente sepa exactamente de quién estoy hablando. Hay que decir que con él trabajó en varias obras de terror de esa serie tan fantástica que hoy en día recordamos muchos, que es Historias para no dormir. Pues bien, todo esto que te he comentado, toda esta trayectoria se repasa en El legado del oso, que es ese libro que fue lanzado en el mes de abril en la colección Luciérnaga de la editorial Planeta. Sus amigos continúan recordándole y, por ejemplo, mientras que Iker Jiménez o Santiago Camacho lo consideran un maestro, por ejemplo, el escritor Javier Sierra reconoce que parte de su pasión por los enigmas proviene que desde pequeño no se perdía ni una emisión de un programa que se hacía antiguamente que se llamaba La Puerta del Misterio, que tengo que recordar que en su día era emitido por la frecuencia UHF, que era el nombre que recibía la segunda cadena. Entre otros varios también se encuentra David Sentinella, Jesús Callejo o Silvia Casasola, que son muchas de las voces que se suman a ese cariñoso recuerdo al doctor y que, según decían ellos, y me sumo también, era realmente médico y trabajaba por la mañana en un psiquiátrico y por las tardes en la clínica López Ibor de Madrid, según apuntan ellos. Así que nosotros también nos sumamos a ese recuerdo y que nadie se le vaya a la cabeza todo lo que hizo el profesor por nosotros. En la siguiente noticia nos vas a hablar de un calendario turco que predijo el COVID-19 y otro tipo de desastres. Háblanos de este COVID-19 que predijo y de esos otros desastres, Javier. Sí, ya sabes que todo esto siempre me gusta traerlo con pinzas, cuando hablamos de predicciones y todo eso, pero como nunca paran de salir, hay veces que me gusta traerlo un poco para que la gente vea que todo esto, aunque no lo comentemos muy seguido, si quisiéramos podríamos traer todas las semanas alguna noticia sobre todo esto, aunque no me parece lo adecuado, ¿no? Y hablando en esta en concreto, ¿no? Pues sí, un antiguo calendario turco que usaban ellos mismos desde hace más de 2000 años contenía varias profecías que se estarían cumpliendo, y profecías y estarían cumpliéndolo entre comillas, durante este año 2020,
que para ellos en el calendario es el año de la rata, ¿vale? El calendario, que se llama 12 Hayvali Takvimi, que en castellano sería el calendario turco de los 12 animales, se comenzó a usar alrededor del 209 a.C., en una época en la que los turcos habitaban las estepas de Asia Central antes de emigrar a Anatolia. Está dividido en ciclos de 12 años que se van repitiendo y cada uno de ellos representados por un animal. La rata, la vaca, el tigre, el conejo, el pez, la serpiente, el caballo, la oveja, el mono, el pollo, el perro y el cerdo. Un historiador que se llama Oguzhan Turk, de la provincia de Erzurum, perdón por todos estos nombres porque mi turco no es muy bueno, ha analizado las profecías que contiene este calendario y que ya han sido objetivo de varios estudios, según dice él mismo, ¿vale? El calendario contiene profecías sorprendentes y muchas de ellas anunciadas para este año 2020, tales como serían grandes incendios, como los que han arrasado Australia, la plaga de langostas en África y Oriente Medio, o los últimos terremotos en Turquía o la pandemia actual que vivimos. Este historiador destaca que la mayoría de los sucesos ya han ocurrido y que además el calendario también habla de derramamiento de sangre a causa del caos en el noroeste de África, porque todavía se prevén grandes daños a causa de lluvias y granizo y también muchos saqueos y robos que aumentarán durante la segunda parte del año. Que viendo lo que está pasando, esto ya lo digo yo personalmente, tampoco hacía falta ninguna predicción para saber que las lluvias y el granizo cuando pase verano también van a llegar y que después de todo lo que está pasando los saqueos y los robos también pueden aumentar. Pero bueno, voy a volver a la noticia. Respecto a la pandemia, ¿no? El historiador también explica que iba a consistir en una enfermedad pulmonar con síntomas como la fiebre, escalofríos, tos, pulso inestable, dificultad para respirar y sí, muchos de estos síntomas coinciden con los del COVID-19. Pero este calendario también tiene un remedio. El remedio para curar esta epidemia sería una planta llamada Udihindi o Kustivari, que su nombre técnico es Laquilaria agayocha. Y según el calendario, el principio activo de esta planta podría ser el remedio contra el virus. Hay que decir también, a favor del historiador, que él subraya que la información incluida en este calendario contiene la sabiduría de la época en base a las experiencias de quienes las vivían entonces, y que su objetivo era estar preparados para cuando se volvieran a repetir estos ciclos. O sea, que no se idearon como profecías sobre el futuro, sino como un anticipo de lo que podría ocurrir al iniciar un nuevo ciclo. Así que bueno, pues tenemos otro libro de profecías al que estar atento junto con Nostradamus y alguna cosa más que hemos traído. Así que estaré atento por si vuelve a dar una vuelta a ese ciclo y nos vuelve a contar algo que ya contaba él mismo. En la próxima noticia nos vas a hablar sobre los restos de una antigua selva tropical que han encontrado más bien realmente debajo del hielo antártico. Cuéntanos, Javier, ¿en qué consiste todo esto? Pues bien, según parece este último estudio, durante el periodo Cretácico, un bosque creció a menos de 1000 metros del Polo Sur, según esta nueva investigación que ha conseguido descubrir restos de esporas y raíces antiguas en esta zona. Hace millones de años, la atmósfera de la Tierra, obviamente, tenía varias veces más dióxido de carbono que ahora, lo que hizo que este periodo, el Cretácico, fuese uno de los periodos más cálidos del planeta. Pero sí que es verdad que los científicos tienen pocos registros de cómo era la Antártida durante este tiempo. Pues bien, una reciente expedición para perforar debajo del continente helado ha revelado la existencia de docenas de especies de plantas diferentes gracias a sus granos de polen y esporas fosilizados que datan de hace 90 millones de años en una región que estaba a tan solo unos 900 kilómetros del Polo Sur durante este periodo. El equipo viajó en el rompehielos de investigación RV Polarstern en 2017 a un canal del mar de Amundsen, en la Antártida Occidental. Los glaciares anteriores habían compactado el sedimento de esta región, lo que dificultaba la penetración, pero habían traído con ellos una plataforma de perforación del fondo marino que se llama Marum-MEB070, que es una plataforma portátil operada remotamente capaz de perforar hasta 80 metros en el fondo marino. Se necesitaba monitorear el área usando imágenes satelitales y helicópteros para buscar icebergs que pudieran interrumpir las sesiones de perforación que podrían durar varios días. Afortunadamente, encontraron todo un tesoro a tan solo 30 metros bajo el fondo marino. El análisis de estas muestras perforadas, incluidas las tomografías computerizadas, revelaba la existencia de al menos 62 especies de plantas gracias al polen, raíces y esporas fosilizadas encontradas.
Las raíces identificadas incluían coníferas y helechos del hemisferio sur. Según todo esto, según el artículo que nos cuenta Nature. Aunque sí que es verdad que hoy todo esto se encuentra en las profundidades del océano frente a la costa antártica, un análisis de la actividad tectónica en esta área sugiere que solía estar a una latitud de 82 grados S y una parte del continente de Cealandia, que para el que no lo sepa, el continente de Cealandia también tiene varios nombres, ¿no? Como Celandia o Tasmantis. Es un continente que ya obviamente está casi sumergido y que se hundió después de separarse de Asia y de la Antártida. De Asia se separó hace entre unos 60 y 85 millones de años, y de Asia y de la Antártida terminó de separarse hace entre unos 130 y 185 millones de años. Así que en conjunto el trabajo demuestra que existía una selva tropical, como el tipo de selva tropical de coníferas que se pueden encontrar hoy en día en partes de Nueva Zelanda o al noroeste del Pacífico en los Estados Unidos, a unos 900 kilómetros del Polo Sur durante este periodo, el Cretácico. Después de todo esto, el equipo construyó un modelo para determinar qué temperaturas podrían permitir la vida de estas plantas y consiguieron calcular que la temperatura promedio anual sería de unos 13 grados Celsius. Sin embargo, para soportar estas temperaturas en una región con 4 meses de noche ininterrumpida, la Tierra debería haber tenido concentraciones extremadamente altas de dióxido de carbono en la atmósfera. Quizás, estiman ellos más o menos, un baremo de entre unas 1120 y 1680 partes por millón. Hay que decir que hoy en día, Víctor, los niveles de CO2 en la atmósfera actualmente no son de unas 415 partes por millón, lo cual es una diferencia brutal. Dietmar Müller, que es el profesor de geofísica de la Universidad de Sydney en Australia y fue el que revisó todo este estudio, pensó que lo más emocionante era que no había hielo antártico en el Cretácico. Sin embargo, también advirtió que este podría ser el destino del mundo de nuevo si los humanos continuamos bombardeando CO2 a la atmósfera sin control. Algunos modelos que están hechos hoy en día estiman que podríamos aumentar la concentración atmosférica de CO2 hasta 1000 partes por millón para el año 2100. Si esto fuera así, y si todo el hielo antártico se derritiera, el planeta podría permanecer en un efecto invernadero constante durante mucho tiempo, que quizás incluso millones de años. Así que, como siempre decimos, con este tipo de cosas, el humano tiene una capacidad de autodestrucción que no es equiparable absolutamente a nada que hayamos conocido. En la quinta y última noticia nos vas a hablar sobre unos extraños sucesos que han aparecido durante la cuarentena, durante el confinamiento que hemos tenido que vivir a causa del COVID-19. ¿Esto, Javier, no será quizás esas extrañas luces que se han visto en el cielo? Sí, entre otras cosas, y entre algunas cosas, Víctor, que ya te lo digo, me guardo para cuando todo esto deje de pasar. Voy a hacer una recopilación más que extensa sobre todas las cosas de alta extrañeza, porque estas son extrañas, pero hay muchas cosas de alta extrañeza que me guardo porque van a seguir saliendo, obviamente, y las voy a traer todas de golpe porque nos va a quedar un programa sorprendente a la par que divertido, ya verás. Vale, perfecto, venga, pues nada, pues entonces cuéntanos lo que de momento ya nos puedes contar. Sí, mira, voy a hablarte de esas luces en el cielo, ¿no? Porque parece que desde el pasado 3 de abril se han ido viendo varias luces en el cielo en muchos lugares del mundo. Y cuando te digo muchos lugares del mundo, hablo de España, México, Inglaterra, Argentina. Han habido de varias formas, en diferentes formaciones, de diferentes colores, y obviamente eso han ocasionado las preguntas de muchísima gente. Pero te voy a decir, Víctor, que estoy casi seguro de que todo esto se debe a que hoy en día la gente observa muchísimo más el cielo porque tiene más tiempo y la polución ha bajado y podemos ver más y mejor. ¿Y entonces qué pasa? Pues que nos han coincidido varios satélites y varios proyectos en el cielo. Mucha gente habla de esas luces que vienen como seguidas. He visto como una fila de ovnis uno detrás del otro consecuentemente, lo bolitas. Eso ya lo hemos hablado. Esos son los satélites Starlink, ¿vale? Se van a seguir viendo durante toda la cuarentena, y cuando pase todo esto, si la gente se fija en el cielo, también van a seguir viéndose. Algunos de ellos también han confundido estas luces cuando eran de algún otro color con la Estación Espacial Internacional. También se ha visto pasar durante el confinamiento, o la gente se ha fijado en que la Estación Espacial Internacional pasaba. De hecho, en su propia página web puedes ver cuándo pasa y por qué zona, y así puedes descartar algún susto que otro que te lleves.
Y otra cosa que se ha visto en el cielo que también me ha llamado mucho la atención es esos vídeos de una especie como de medusas que se veían en el cielo. Pues bien, esto es el proyecto Loon. Y el proyecto Loon, de lo que se trata es esta especie de medusas en el cielo. O sea, las estás viendo porque son así, son una especie de globos que lo que hacen es mejorar nuestra cobertura, y además Google también las usa para mejorar ciertos aspectos digamos, para la observación de la Tierra a la hora de usar el Google Maps y todo este tipo de cosas. Pues eso es el proyecto Loon. O sea, nos sirve tanto como para mejorar nuestra cobertura, para que algunas cosas de Google. Estas han sido la mayoría de cosas que la gente ha visto en el cielo durante estas semanas. También voy a hablarte, porque me ha llamado mucho la atención y lo han comentado en varios sitios, 3 soles a la vez en el cielo de China. En los últimos días, en China se ha dado un fenómeno que dejaba sorprendido a muchos ciudadanos y a mucha gente que veía los vídeos o las fotos que colgaban gente que vivía allí. En concreto, parecía que había hasta 3 soles en el cielo. Pues bien, te voy a dar una explicación. Alrededor de la estrella del Sol se forma lo que parece ser un enorme halo de luz circular que proyecta los reflejos a su alrededor y da la sensación de que haya más de un Sol en el cielo. Esto tiene un nombre y este fenómeno se conoce como parhelio. Y lo que pasa es que tiene lugar cuando las temperaturas son bajas. Las partículas de hielo quedan suspendidas en la atmósfera y reflejan la luz del Sol y crean estos soles ficticios a ambos lados. Este fenómeno no suele durar muchos minutos, aunque sí que es verdad que se han dado casos en los que ha durado varias horas. Hay que decir que esto hasta tenemos un recurso histórico, un histórico, porque el primer parhelio documentado tuvo lugar el 20 de abril de 1535 en Estocolmo, así que la gente que no se asuste mucho, que esto tiene una explicación natural. Y por último voy a hablar de Hum. Volvemos a estar de vuelta con este extraño fenómeno, ¿no? Y hay que decir que este de verdad sí que es extraño y sin explicación aparente, por lo menos de momento, ¿no? Porque hay gente que puede oírlo, hay otra gente que no lo puede oír, hay gente que lo oye como más mecánico, gente que lo oye como si fueran unas trompetas muy lejanas. En algunos sitios son sonidos que parecen como de helicópteros, pero no se observa ningún helicóptero en el cielo. En otros sitios parece como una maquinaria que suena desde muy lejos. Se han dado varias y variopintas explicaciones de todo esto. Y una de las que me he encontrado es el tinnitus. ¿Y qué es el tinnitus? Pues mira, el tinnitus es una malformación del sistema auditivo. Es decir, es considerado por diversos físicos en respuesta a los reportes sobre este Hum. El tinnitus es generado internamente por el sistema auditivo y nervioso y sin necesidad de estímulos externos. Vamos, que hay hay expertos que dicen que la gente oye todo eso porque tiene una malformación en el oído. Tengo que decir que, sin embargo, la teoría de que el de Hum sea en realidad por culpa de este tinnitus no falla en explicar por qué el Hum puede ser escuchado solamente en ciertas regiones geográficas y en otras no. Otra de las explicaciones oficiales, y cuando digo oficiales lo pongo entre comillas, sería, según me he topado, emisiones otoacústicas espontáneas. Bien, los oídos humanos generan sus propios ruidos. Entonces, esto es lo que se llama emisiones otoacústicas, las cuales afectan entre a un 38 y un 60% de la población, aunque la mayoría dice que no se dan cuenta de estos sonidos. Las personas que escuchan estos sonidos generalmente los relacionan con una especie de aleteo alejado, especialmente cuando todo está en silencio, que algunos expertos se han intentado atribuir a este de Hum, aunque tengo que decir que para mí dista bastante de lo que es este sonido, el de Hum. Otra explicación es las colisiones de olas oceánicas. A principios de 2008, un artículo publicado en Proceedings of the Royal Society dio a conocer la ubicación de este zumbido, ellos lo llamaron Hum Hotspot, que era una fuente energética en el área del sur de Islandia, donde los patrones del viento eran conducidos especialmente para generar ondas opuestas en el mismo periodo. Y la profundidad del océano es favorable para la generación eficiente de microseísmos a través de la resonancia de ondas longitudinales. Casi nada. Pues bien, investigadores han rastreado esta serie de ruidos infrasónicos no producidos por olas rompiendo juntas, que es lo que te explico. O sea, ahora mismo te acabo de decir en pocas palabras toda la sarta de complicada que he leído antes, rompiendo en el fondo oceánico. Pues bien, los sonidos de estas colisiones parece que podrían viajar a muchísimas partes del mundo. Pero tengo que decirte que hay algunas zonas donde se encuentra el Hum que el mar queda muy lejos, con lo cual es bastante poco probable que esta sea una explicación. Y por último,
Es la explicación más rocambolesca que me he encontrado, que no digo que tiene pocos visos de ser verdad, ¿no? Pero bueno, pero para mí es muy rocambolesca. Bien, pues podría ser de Hume una de las causas consideradas, ¿no? Sobre todo en una zona concreta, en el oeste de Seattle, era que estaba relacionado con la llamada de apareamiento del sapo cabezón. Este animalillo, que tiene un nombre técnico de Poryctes notatus, hace un zumbido, ¿no? Digamos una especie de ruido previo en cierta zona de allí del oeste de Seattle, que es concretamente Sausalito, también en la costa de Estados Unidos, y fue atribuido a esta llamada de apareamiento del pez macho de esta especie, ¿no? Incluso se creó un consejo, ¿no?, en el que se creía que esta sería una causa improbable porque dicho pez no se encontraba fácilmente en los océanos del Reino Unido. Sí que es verdad que tras muchas investigaciones la fuente hoy en día todavía no ha sido ubicada y sí que es verdad que el sonido se ha grabado. Yo que lo he escuchado, voy a decirte, la gente lo puede buscar por internet y lo escuchará, que no se parece ni de lejos a las cosas que escucha la gente cuando hablamos de Hume. Así que estas son algunas de las explicaciones que me he podido encontrar. Bueno, hablando de las primeras partes de la noticia, ¿no? Ya te he explicado lo de los satélites y todo eso, que sí que tiene una explicación a ciencia cierta, igual que lo de los 3 soles en China. Pero lo del de Hume, que hoy en día no contamos con una explicación 100% plausible, hay algunas que podría ser, ¿no? Esto de las olas que te he comentado, incluso me podría parecer en algunas zonas, ¿no? Podría ser hasta tendría una alta probabilidad de ser así, pero las zonas, ya te digo, que quedan muy alejadas del mar, pues no creo que eso pudiera pasar. Pero como ves, tienen explicaciones rocambolescas y como ya te he comentado al principio, me guardo muchas otras situaciones extrañas que han ocurrido durante esta cuarentena que traeré un día en especial para que la gente vea que cuando estamos encerrados en casa pueden pasar cosas muy muy extrañas o simplemente pasan, pero no nos damos cuenta hasta que no estamos en casa tranquilamente y observando todo lo que nos rodea. Javier, y quizás, pregunto, quizás esos sonidos, el de Hume o la trompeta del apocalipsis o de mil formas como los han llamado, no puede ser quizás debido a movimientos de tierra y no tienen que ser en las zonas marítimas, vamos, bajo el océano, sino lo que es dentro de la tierra, vamos, lo que es la zona peninsular, porque es verdad que suena como un corrimiento, como si se arrastrasen metales, pero como algo gigantesco cuando cuando juntas un metal con otro y está como chirriando, porque suena muy así, y como tú dices, el sonido viene además desde el cielo, vienen como dicen, como las trompetas del apocalipsis y tal, o sea, es porque es que los vídeos, por lo menos los que yo he podido ver, no provienen de ningún sitio. Porque aparte dicen que ese tipo de sonidos lo pueden captar ciertas personas porque depende de la sensibilidad auditiva que tengas tú. Sí, muchas veces entramos en la zona de los infrasonidos, que es a lo que te refieres. Hay alguna gente que sí que puede oírlo y otra gente que no los puede oír, ¿no? Debido a ese infrasonido, ¿no? A esa frecuencia. Y sí, también he escuchado lo que tú me has comentado de incluso cielomotos, ¿no? Que tienen una explicación un poco complicada a la hora del choque de los gases que salen de la Tierra con el aire y algún tipo de cosas. Podría darle explicación si el sonido que escuchamos de The Hum, como tú dices, Víctor, fuera solo de un tipo. Pero ¿cuántos tipos de sonido de The Hum has escuchado? Hay miles. Solamente hay que ponerse en YouTube, porque son la gente los vídeos que ha conseguido grabar de ese sonido, y hay 20.000 tipos y suenan distintos. Como tú bien has dicho, cada uno un sonido distinto en cada región, por decirlo así de alguna manera. Pero yo te pregunto, olvidemos eso de los movimientos de tierra, ¿vale? ¿Y si ese tipo de sonidos son provocados por armas silenciosas e invisibles, como puede ser el HARP, por ponerte un ejemplo? También he leído una hipótesis sobre el HARP. Lo que pasa es que el HARP, ¿sabes qué pasa? Que me parece el gran cajón desastre de cuando las cosas no podemos explicarlas, ha sido el HARP. También. Vale, bueno, pues... Pero sí, no, tienes razón, sé por dónde vas. Bueno, pues te diría exactamente lo mismo, ¿no? Que te estoy diciendo, podría ser. Pero entonces si vamos a pensar que fueran cierto tipo de armas silenciosas o armas que... Pero volvemos a la misma, ¿no? ¿Cuántos tipos de armas? Porque igual suena, como bien has dicho, a metal chirriando o chocando entre ellos, que suena, ya te digo, a mí el más sorprendente ha sido
como si fuera un helicóptero en el cielo, pero el cielo se enfocaba y no había nada. Y sonaba, yo me lo pones sin mirar el vídeo y yo te digo, eso es un helicóptero. Y luego, sin embargo, no había absolutamente nada. Así es que podría ser, es una explicación, Víctor, porque no podría ser un arma que no conocemos y que está muy lejos. Pero claro, esto nos lleva también a otra pregunta. Si es un arma, ¿dónde está ubicada ese arma para que se escuche a lo mejor en cada punta del planeta? No. Pero eso es muy fácil. Si nos basamos, por ejemplo, en el funcionamiento del HARP, vamos a poner el HARP, ¿vale? Pero como el HARP hay muchas otras armas, ¿no? De esas no letales, perdón, yo he dicho silenciosas, pero son armas no letales realmente, ¿no? Bueno, pues esas armas lo que hacen es que lanzan ondas contra la estratosfera, creo que es, y hacen que reboten contra ella para mandar esa señal a cualquier parte del planeta. Es decir, el HARP que está instalado ahora mismo en Alaska, bueno, hay varios países ya que tienen su propio HARP, pero vamos a hablar del HARP, el auténtico HARP, el primero, en teoría, que es el que está en Alaska. Estando en Alaska, es capaz de lanzar ondas de choque contra la estratosfera y hacerlas chocar para que caigan donde ellos quieran. Así de sencillo. O sea, pueden hacerlo caer en Rusia como en la Antártida, que fíjate que está a miles y miles de kilómetros. Bueno, pues pueden hacerlo perfectamente. Solo tienen que dar la inclinación adecuada y ya está. Y caen. Así de sencillo. O sea, para que tú veas, Javier, cómo es este tema. Al margen de eso, es verdad que también he oído, como dices tú, la versión de helicóptero, he oído también como el chirrido de metales, y he oído, me parece que fue en Reino Unido también un The Hum, o por lo menos así lo han catalogado, que es como un rugido de un león, pero un león, te digo, o una bestia de ese estilo. Pero, escucha, pero es que suena brutal, suena a lo largo del cielo, suena ese rugido, como si alguna bestia viniera, ¿sabes? Sí, me parece que también lo he escuchado, que encima, que esa es otra, ¿no? Y tanta disparidad en los sonidos. Efectivamente, es que al final no siguen un mismo patrón, depende dónde y quién lo escuches una de una manera u otra, pero bueno, los vídeos están en YouTube y puede la gente ir a comprobarlo, a escuchar esos ruidos y no hay ningún tipo de montaje, ¿eh? Son vídeos. Además, como podemos grabar tú y yo. Dime. Además, mira que te digo, estoy convencido de que mientras que sigamos así van a salir más tipos de ruidos, ¿eh? Hombre, ten en cuenta que al final es lo que tú has hablado, mira, hay menos tráfico aéreo, lo cual, pues, hombre, al final todo ayuda, se ven muchas más cosas, que al final son los satélites, eso no hay ninguna duda, ¿vale? La gran mayoría. No hay contaminación, los coches casi no se mueven, aviones obviamente, como hemos dicho, no hay tráfico aéreo, tampoco se mueven, las industrias están paradas, lo cual la contaminación ha disminuido a niveles bajísimos. Entonces los cielos están mucho más limpios, podemos estar posiblemente todas esas barreras de contaminación que a lo mejor frenasen ese tipo de ruidos, ahora ya no las frenan, ¿sabes? O sea, al final es un cúmulo de muchas cosas que de golpe y porrazo hemos dejado de hacer. Vamos, le está viniendo muy bien al planeta, no nos vamos a engañar, ese tipo de cosas, porque le hemos quitado contaminación, que estaba a un nivel muy alto en algunas zonas y en otras pelín menos, pero también estaba bastante alto igualmente. Y bueno, al final, pues bueno, quizás eso haya ayudado y haya hecho que se reproduzcan más asiduamente, ¿no? O quizás que como hay menos ruido podemos escucharlo mejor. Claro, ahí yo voy ahí contigo. Yo muchas veces pienso que realmente esos ruidos estaban ahí. Lo que pasa es que con todo el ajetreo de la vida cotidiana no llegábamos a apreciarlo ni a escucharlo. Igual que ver las cosas en el cielo, como te he comentado en la noticia. Todo eso pasaba, pero no nos habíamos molestado ni en mirar, ni seguramente podríamos ver tan lejos como vemos ahora, porque la polución ya no nos molesta tanto. Desde luego que sí. Bueno, pues seguiremos de cerca esta noticia, la de The Hum, y vamos a ver si conseguimos, cosa que por desgracia me extraña, pero bueno, vamos a ver si conseguimos darle caza y podemos averiguar de qué se trata o qué podría realmente tratarse, o sea, hilar más fino. Claro que sí, yo voy a seguir la noticia. Es más, como vamos a tener tiempo, ya te digo que voy a intentar recopilar todos los tipos de Hum que haya y por lo menos traer al programa un día un audio, aunque sea cortito, de cada uno de los sonidos que hemos encontrado y así la gente que opine por sí misma. Vale, hecho, perfecto. Me parece muy buena idea, sí, señor Javier. Vale, bueno, pues nada, Javier, pues no te quito más tiempo. Muchas gracias por estas noticias que nos has traído hoy y bueno, sé que seguirás investigando y seguiremos a la espera en el próximo programa. Gracias a ti, Víctor. Sabes que para mí siempre es un placer venir. Venga, un fuerte abrazo. Te veo la semana que viene. Un abrazo, amigo.